Everyone comes out in the end as I am. But I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. La elección es un acto de Dios, no basado en ninguna superioridad inherente de los elegidos, sino basado en el amor y la gracia de Dios y en sus promesas al Padre. Que nadie se jacte de quien es llamado, que nadie se gloríe del elegido, porque todos serán llamados, sino en el tiempo predeterminado de Dios. Así que esta noche mi tema es elección y cambio de conciencia. Dios habla al hombre por medio del sueño y se revela a sí mismo en una visión, y somos maestros en malinterpretar sus palabras. Un sueño es una parábola que contiene un solo chorro de verdad. No intente darle significado a cada palabra o evento del sueño. Quizás habrá varios sueños, varias historias en un solo sueño. Entonces, cada historia contiene su propio chorro de verdad. Déjame compartir uno de esos sueños de una amiga. Su sueño se divide en 3 partes. Es un sueño maravilloso en el nivel superior. La señora dice: me encontré en una antigua y cómoda casa de campo. Afuera, un caballo pastaba al sol y un perro viejo dormía debajo de un árbol. De repente, un hombre apareció en mi puerta y dijo: usted ha sido elegida y debe abandonar este lugar. Por un momento, entré en pánico. ¿Qué haría con la casa y los animales de afuera? Quizás podría venderlos o regalarlos. Entonces, el hombre, habiendo leído mis pensamientos, dijo: no puedes venderlos ni regalarlos. Debes dejarlos como están, y tu partida debe ser voluntaria. En el momento en que decidí irme, la escena cambió y estoy en un mundo completamente diferente, hablando con un hombre y una mujer. Me dicen que debo jugar 3 partidos, de los cuales se han completado 2, aunque no recuerdo haberlos jugado. Ahora, de pie en el centro de un hermoso campo verde, veo una enorme montaña en la distancia. Me han dicho que debo correr por este campo, recoger todo lo que pueda en el camino y llegar a la cima de la montaña en 10 segundos. Entonces, debo interpretar lo que he logrado a lo largo del camino. Recogiendo algunas piedras, comencé a correr, deteniéndome ocasionalmente para juntar más piedras en el camino. Cuando llegué a la cima de la montaña, descubrí que mis piedras se habían convertido en pepitas de oro que se habían fusionado. Extendiendo mi mano a los que estaban allí para ver, dije: esta es mi mente de sabiduría dorada. Y ellos respondieron: has encontrado el camino. Entonces el sueño cambió y me quedé mirando a un niño acostado en una cuna. Su cabeza parecía tener una sangría, como si hubiera estado sobre rocas o arena. Frotando la cabeza del niño, le alicé la piel y sonrió. Luego lo vestí, lo puse más cómodo, y mientras lo alimentaba me desperté, todavía viendo la sonrisa en su rostro. Dios le habló a esta dama en un sueño glorioso. Una casa es el símbolo del estado en el que vive. El suyo era muy cómodo. Un perro es el símbolo de la fe. Llamado Caleb en las Escrituras, es el que cruzó el río con Josué. Se le llama el sabueso de la fe. Ahora bien, un caballo es el símbolo de la mente. En su caso, representó una forma cómoda de pensar. Entonces el hombre aparece para decirle que ha sido elegida. En las Escrituras, el mensajero de Dios es siempre el mismo Señor, porque mi nombre está en él.
Entonces el Señor apareció, no como una criatura extraña del espacio exterior o como una fuerza impersonal, sino como un hombre común. Él le dice que ella es elegida para salir de esta edad, de esta era. No puede vender ni regalar su estado actual de conciencia. Ella debe dejarlo voluntariamente para que otro lo ocupe. Al entrar en una edad completamente diferente, se encuentra con dos, y hay un conflicto hasta que llega a la cima de la montaña, donde el Dios en ella revela la mente de la sabiduría dorada. Ahora, en la última carta de Pablo a Timoteo, dice: «Ha llegado el momento de mi partida». Luego menciona 3 eventos, diciendo: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe». Como Pablo, ella ha peleado la buena batalla y ha terminado la carrera, porque ha mantenido la fe. Como todos lo harán, porque es Dios quien lo está haciendo todo. Entonces se encuentra sabiduría, personificada como un niño pequeño, quien dijo: «Antes que Él creara los cielos, yo estaba junto a Él como un niño pequeño. Yo era diariamente su deleite, regocijándome constantemente ante Él y deleitándome en los asuntos de los hombres». Escúchame con atención. El que me encuentra, encuentra la vida. El que me extraña, se hace daño a sí mismo. El que me odia, ama la muerte. Ella encontró al niño, ella encontró la vida. Animando cuerpos en este mundo de muerte, estamos destinados a convertirnos en espíritus vivificantes al encontrar la vida. Habiendo ganado la carrera, habiendo mantenido la fe, habiendo peleado la buena batalla, ha encontrado al niño. No se preocupe por todas las pequeñas piezas de un sueño, simplemente vea los símbolos presentes allí. Ahora permítanme repetir una vez más: la escritura no es historia, y los personajes representados allí no son personas, sino personificaciones de estados eternos de conciencia. Todos comenzamos este viaje hacia la muerte en el estado de Abraham. En el capítulo 23 del Génesis se dice que Sara muere y Abraham se convierte en un peregrino en una tierra extraña durante 400 años. Llamado el padre de la multitud, Dios le prometió a Abraham que regresaría, trayendo a todos con él. Al dirigirse a los hititas, Abraham les dice que no tiene tierra para enterrar a su esposa, y ellos dicen: «Escúchanos, mi señor, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Toma lo mejor de nuestros sepulcros, nadie te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tus muertos». Puedo decirte: todo niño nacido de mujer es Dios Padre, sepultado en el sepulcro de los hititas llamados cananeos. Todo hombre negro, todo hombre blanco, toda nacionalidad, raza o credo nacido de mujer es un cananeo donde está enterrado Dios el Padre. Este fue un acto deliberado, no un castigo. Escucha las palabras del Salmo 82. Dios ha tomado su lugar en el concilio divino donde juzga diciendo: «Ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Todos ustedes, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes». Nosotros somos los que deliberadamente caímos en estas vestiduras, estos sepulcros. Un Dios está sepultado en cada cráneo. No comenzaste en el útero de tu madre, estás enterrado en el cuerpo que tu madre te tejió, y desde ese sepulcro serás llamado en cumplimiento de la promesa de Dios. Así que permítanme repetir: la elección es un acto de Dios, no basada en ninguna superioridad inherente de los elegidos, sino basada en el amor y la gracia de Dios y en sus promesas al Padre. Es al Padre a quien se hace la promesa. A todos se les ha prometido que morirá y que serán resucitados de ese estado.
todos serán llamados desde la era de la muerte a entrar una vez más en la era de la vida eterna. Esta dama ha sido llamada, ella ha sido elegida, y todos los eventos registrados en las Escrituras tendrán lugar en ella. Me emociona más allá de toda medida saber que en este pequeño círculo se está convocando a tantos. Todos serán llamados, porque Dios está en ellos, y Dios no puede dejar de elevarse en todos. Habiendo jugado todos los estados, como todo el mundo debe, habrás mantenido la fe, y Dios cumplirá su promesa y se elevará en ti, tal como se puso en ti. Es el Dios en ti quien dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Tengo el poder de dejarlo y el poder de levantarlo de nuevo. A medida que el poder de Dios se eleva en ti, te alejas de esta era. Ahora, en el sueño de otra persona, está conduciendo el automóvil de su esposa por una carretera montañosa. De repente, el cabello de la parte posterior de su cabeza se incendia y él se gira y se frota la cabeza contra el respaldo del asiento para apagar el fuego. Pero al hacerlo, pierde el control del automóvil y se cae por el acantilado en cámara lenta. Al ver que la caída es de unos 300 pies, abre la puerta del auto y salta, diciéndose a sí mismo: «Esto es un sueño. Yo soy». Con ese pensamiento en mente, desciende al suelo tan liviano y suavemente como un copo de nieve, y se despierta en su cama, diciéndose a sí mismo: «He tenido este sueño 3 veces, y cada vez se lo he escrito a Neville, pero esta es la primera vez que me despierto en el sueño». ¿Cuál es el único chorro de verdad en este sueño? Va en el coche de su esposa. Una esposa es aquello a lo que yo soy, está apegado, un estado que lleva mi nombre. Hay estados infinitos en este mundo, y cuando entras en un estado estás casado con él. El estado puede ser un estado de lujo o mala salud, el estado de ser ignorado o famoso. Pero cualquier estado es emanación de Dios, su esposa. El sueño denota una salida del estado en el que ha estado residiendo el Dios en él, a un estado completamente diferente. Quizás actualmente está casado con un estado en el que gana $10,000 al año y desea vivir en el estado de ganar $40,000 o incluso $100,000. No hay nada de malo en eso. Cada estado es una prenda, lista y esperando que te la pongas, y eres libre de usar y por lo tanto casarte, cualquier estado que desees. Si quieres ser importante a los ojos de las sombras, puedes, pero cuando el Dios en ti despierte, todas las sombras se desvanecerán y volverás realzado y glorificado al ser que eras antes de tu descenso a la muerte, porque este es el mundo de la muerte. Todo aquí aparece, crece, mengua y se desvanece. No mueres cuando los hombres te llaman muerto. Todavía estás vestido con la misma prenda, pero más joven de lo que eras cuando saliste, para volver a crecer, menguar y desvanecerse, para repetir el acto una y otra vez. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Lee el capítulo 20 del libro de Lucas. Los hijos de esta época se casan y se dan en matrimonio, pero los que se consideran dignos de llegar a esa edad ni se casan ni se dan en matrimonio, porque ya no pueden morir. Hay 2 edades distintas. Permanecemos en esta era, experimentando estados una y otra vez, hasta que somos elegidos y llamados a entrar en esa era. Y debido a que eres tan único, te llaman uno por uno, porque nadie puede ocupar tu lugar. Eres parte del cuerpo de Dios, el Dios que deliberadamente cayó, el Dios que, llegando al límite de la contracción, se enterró en su sepulcro elegido, tu cráneo, del cual se levantará como prometió al principio. Yo digo, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, no solo unos pocos, sino todos.
Sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Ahora os digo, poderosos príncipes, el sepulcro que escogisteis fue pagado con 400 siclos de plata. 400 en hebreo lleva la señal de la cruz, el precio que Dios pagó para convertirse en usted. Cuando Abraham entró al sepulcro y se convirtió en hitita, Dios murió olvidándose por completo de quién soy. Él no fingió, sino que se enterró en tu cráneo y murió, para permanecer allí hasta que yo nazca de arriba. Entonces la memoria vuelve, pero hasta ese momento, no importa el puesto que juegue en el mundo, no sabe quién es. Puede ser el más sabio de los sabios, el más fuerte de los fuertes, y aún no saber quién eres hasta que Dios despierte en ti. Ha tomado a los necios para avergonzar a los sabios, ha tomado al débil para avergonzar al fuerte, ha tomado a los humildes y despreciados, incluso a lo que no es, para deshacer lo que es. Jesucristo se define como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Él es nuestra fuente, hecho nuestra sabiduría, nuestra justicia y nuestra redención. El propio poder de Dios es Cristo Jesús. Su propia sabiduría es Cristo Jesús, y se ha hecho de Cristo Jesús su sabiduría y su redención. Por lo tanto, Cristo en ti es la esperanza de gloria, porque cuando Cristo regrese, Dios habrá reunido su poder creativo y sabiduría en sí mismo, ese poder y sabiduría que estaban enterrados en el hombre. Mi amiga en su visión trajo sus pepitas de oro a la cima de la montaña, donde todas sus experiencias en el mundo de la muerte se reunieron y fusionaron en la única mente de sabiduría dorada. Entonces Dios se engrandece a sí mismo, habiendo alcanzado el límite de contracción, se expande. Habiendo alcanzado el límite de la opacidad, se vuelve translúcido. Por lo tanto, es mucho más grande de lo que era cuando cayó en el hitita. Cuando nace un niño, vive porque Dios se enterró en él. No creas que porque alguien va a ir a la cámara de gas esta noche es menos que tú. Tampoco permitas que nadie te imponga su rango, porque nadie es importante en este mundo. No hay nadie más que Dios que está enterrado en todas las personas del mundo, y todas las personas son iguales. Así que permítanme repetir, la elección es un acto de Dios, no basada en ninguna superioridad inherente de los elegidos, sino basada en el amor y la gracia de Dios y en sus promesas al Padre. A todos se les prometió que serían redimidos, y Dios ha cumplido su promesa. Cristo Jesús en mí es el poder y la sabiduría de Dios, y cuando soy redimido, soy Él, porque todo lo que se ha dicho de Él lo he experimentado. Todavía uso una prenda que se llama Neville, pero me he despertado a otra época. Sigo siendo el mismo hombre en el mundo de César. Todavía firmo mi nombre en mis cheques, y las sombras que los reciben pueden cambiarlos por más sombras según mi firma. Pero el ser que es llamado a un mundo completamente diferente fue antes del comienzo, pero mejorado ahora debido a la experiencia. Entonces, todos son más ricos por venir a este mundo, porque el poder creativo de Dios ha aumentado. El niño que vio es un símbolo de su poder creativo transformado. Ha experimentado un cambio de edad, pero el hombre experimentó un cambio de estado. Puedo decirle esta noche que el sueño no significa que se vaya de este mundo. Tiene una esposa que mantener e hijos pequeños que educar. El sueño no tiene nada que ver con romperle el cuello aquí o divorciarse de su esposa, porque no está casado con ella, sino con un estado en este mundo. Deja un estado y entra en otro, ya sea noble o innoble, porque conducía el automóvil de su esposa cuando se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. Ahora,
En el sueño de vigilia puedes aprender a controlar tu imaginación para que puedas poner en movimiento tu estado de un nivel a otro. Pero no puedes cambiar la era. Eso surge de la nada. Eso llega cuando menos lo esperas. Nadie puede ganarse la salida de esta era. Eso te sobreviene de repente, como prometiste al principio. Así que nadie se jacte y les diga que se ganaron el reino. A todos nos hacen pasar por los hornos por su propio bien, porque tu nombre no se le puede dar a otro. Es tuyo, como se prometió, antes del comienzo del mundo. Salí del Padre y vine al mundo. Nuevamente dejo el mundo y vuelvo al Padre. Aquí está la preexistencia, la encarnación, la partida y el destino previo. No solo se necesitan 3 y 10, sino mucho, mucho tiempo. Y el pigmento de tu piel, tu posición social o intelectual, nada tiene que ver con tu salida de esta era. Si quieres la sombra de la fama mundana, puedes tenerla, pero no te ayudará a despertar del sueño de la vida. Si te enamoras de lo que estoy hablando y pones tu corazón completamente en la gracia que viene para ti, en la revelación de Jesucristo en ti, estás al borde. Pero si eso no te interesa, y más dinero sí, entonces obtén más dinero. Si quieres más dinero en efectivo, más fama, lo que sea que desees, consíguelos, porque todos son sombras. Una casa grande es una gran sombra, y una pequeña casa es una pequeña sombra. Así que en realidad no importa. Pero esta noche reflexiona sobre estos dos. Como la dama, no puedes ganar más dinero de lo que ella ganó, porque fue llamada. Pero al igual que el otro, puede dejar el estado con el que está casado. ¿Cómo lo haces? Por el acto de sentir. Siente los tonos de realidad que serían tuyos si estuvieras casado con el estado de tu deseo cumplido. ¿Cómo sería la sensación si fueras la persona que te gustaría ser? El sentimiento te mueve de un estado a otro. Todo es un estado real, pero invisible. Sin saber esto, y sin evidencia que respalde su estado deseado, puedes regresar al anterior, esperando que el nuevo estado suceda ahora. No se mantiene fiel a él, pero si permaneces allí hasta que sea natural pensar desde ese estado, nacerá en tu mundo. Hay un periodo de tiempo entre tu entrada al estado invisible y su visibilidad, y tiene que llegar. Todo tiene un intervalo de tiempo. La visión tiene su propia hora señalada. Si parece largo, espera. Es seguro y no llegará tarde. Una ovejita tarda 5 meses, un hombre 9 meses, un caballo 1 año. Todos estos son intervalos de tiempo fijos. ¿Cuánto tiempo tardará un estado en volverse objetivo? Siempre que se necesite la naturaleza de esa semilla para eclosionar. Todo lo que estás llamado a hacer es entrar en el estado y permanecer allí psicológicamente, aunque continuarás caminando físicamente por la tierra como una sola persona. Mientras piensas desde tu estado psicológico deseado, éste adquiere tonos físicos y se convierte en un hecho en tu mundo. Así es como te mueves de un estado a otro mientras esperas que la promesa de Dios se cumpla. Ese día serás llamado e incorporado a su cuerpo inmortal para expresar una translucidez y expansión mucho mayor de lo que sabías antes del comienzo de tu viaje hacia el mundo de la muerte. No puedo decirte la emoción que te espera cuando experimentas el abrazo del amor. No hay palabras para describirlo, pero a medida que lo abrazas, te fusionas para convertirte en un cuerpo, un espíritu, pero sin perder tu identidad. Todos serán llamados a la misma unión. Todos experimentarán el final del viaje, porque ninguno se perderá en todo mi santo monte. Ahora entremos en el silencio.
Men must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El mundo, y todo dentro de él, es la conciencia del hombre condicionada y objetivada. La conciencia es la causa, así como la sustancia del mundo entero. Entonces, es a la conciencia a quien debemos dirigirnos si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método de operar esta ley te permitirá lograr todo lo que desees en la vida. Armado con el conocimiento de cómo funciona esta ley, puedes construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única y sola realidad, no figurativamente sino realmente. Para explicarlo más claro, esta realidad puede ser comparada con un flujo que se divide en dos partes, el consciente y el subconsciente. Para operar inteligentemente la ley de la conciencia, es necesario entender la relación entre lo consciente y lo subconsciente. Lo consciente es personal y selectivo. Lo subconsciente es impersonal y no selectivo. Lo consciente es el reino del efecto. Lo subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculina y femenina de la conciencia. El consciente es masculino. El subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e imprime estas ideas en el subconsciente. El subconsciente recibe ideas y les da forma y expresión. Por esta ley, primero concibiendo una idea y luego imprimiendo la idea concebida en el subconsciente, todas las cosas evolucionan de la conciencia, y sin esta secuencia no hay nada hecho que sea hecho. El consciente imprime en el subconsciente, mientras el subconsciente expresa todo lo que se le imprime. El subconsciente no origina ideas, pero acepta como verdaderas aquellas que la mente consciente siente como verdaderas y de una manera que solo el subconsciente conoce, éste objetiva las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder para imaginar y sentir y su libertad para elegir la idea que abrigará, el hombre tiene control sobre su creación. El control del subconsciente se logra a través del control de tus ideas y sentimientos. El mecanismo de creación está escondido en la misma profundidad del subconsciente, el aspecto femenino o la matriz de la creación. El subconsciente trasciende la razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho existiendo dentro de sí mismo y al asumir esto procede para darle expresión. El proceso creativo comienza con una idea y su ciclo corre su curso como sentimiento y termina en una voluntad de actuar. Las ideas son impresas en el subconsciente a través del medio del sentimiento. Ninguna idea puede ser impresa en el subconsciente hasta que es sentida, pero una vez que es sentida, sea buena, mala o indiferente, debe ser expresada. Sentir es la única y sola manera a través de la cual las ideas son expresadas al subconsciente. Por lo tanto, el hombre que no controla sus sentimientos puede imprimir fácilmente al subconsciente con estados indeseados. Por controlar los sentimientos, no quiero decir reprimir o suprimir los sentimientos, sino más bien disciplinarse a uno mismo para imaginar y abrigar solo tales sentimientos que contribuyan a su felicidad. El control de los sentimientos es muy importante para una vida plena y feliz. Nunca abrigues un sentimiento indeseado ni apoyes ningún perjuicio de ninguna forma.
No te concentres en tus imperfecciones o en las de los demás. De otra manera, estarás imprimiendo al subconsciente con estas limitaciones. Lo que no quieres que te hagan, no sientas que te lo hacen a ti o a otro. Esta es la ley completa de para una vida plena y feliz. Todo lo demás es palabrería. Cada sentimiento hace una impresión subconsciente que debe ser expresada, a menos que sea contrarrestada por un sentimiento más poderoso de una naturaleza opuesta. El que domina de dos sentimientos es el que se expresa. Soy sano es un sentimiento más fuerte que seré sano. Sentir que seré es confesar que no lo soy. Yo soy es más fuerte que no lo soy. Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser. Por lo tanto, para que el deseo se realice, debe sentirse como un estado donde ya es una realidad, en lugar de un estado donde no lo es. La sensación precede a la manifestación y es la fundación sobre la cual toda manifestación descansa. Sé cuidadoso de tus estados de ánimo y sentimientos, porque hay una conexión irrompible entre tus sentimientos y tu mundo visible. Tu cuerpo es un filtro emocional y soporta las marcas inconfundibles de tus emociones predominantes. Los disturbios emocionales, especialmente las emociones suprimidas, son las causas de toda enfermedad. El sentimiento intenso con respecto a algún perjuicio sin verbalizarse o expresarse es el comienzo de las enfermedades tanto en el cuerpo como en el ambiente. No abrigues el sentimiento de arrepentimiento o fracaso, porque la frustración o desapego de tu objetivo resulta en enfermedad. Piensa sintiendo solo en el estado que deseas realizar. Sentir la realidad del estado buscado y vivir y actuar desde esa convicción es la manera de todos los aparentes milagros. Todos los cambios de expresión se traen a través del cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda creación ocurre en el dominio del subconsciente. Lo que debes adquirir, entonces, es un control reflexivo del funcionamiento del subconsciente, es decir, el control de tus ideas y sentimientos. El azar o accidente no es responsable por las cosas que te ocurren, ni el destino predestinado es el autor de tu fortuna o tu desgracia. Las impresiones de tu subconsciente determinan las condiciones de tu mundo. El subconsciente no es selectivo, es impersonal y no respeta a las personas. El subconsciente no se preocupa por la verdad o falsedad de tu sentimiento. Siempre acepta como cierto aquello que tú sientes como verdadero. El sentimiento es el consentimiento del subconsciente respecto a la verdad de aquello que es declarado verdadero. Por esta cualidad del subconsciente, no hay nada imposible para el hombre. Lo que sea que la mente de un hombre pueda concebir y sentir como verdadero, el subconsciente puede y debe objetivar. Tus sentimientos crean el patrón desde el cual tu mundo es creado y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. El subconsciente nunca falla en expresar aquello que se le imprime. En el momento en que recibe una impresión, comienza a elaborar las formas de su expresión. Acepta el sentimiento impreso en él. Tu sentimiento, como un hecho existiendo dentro de sí mismo, e inmediatamente comienza a producir en el mundo exterior u objetivo lo que se asemeja exactamente a ese sentimiento. El subconsciente nunca modifica las creencias que el hombre acepta. Las expresa hasta en su último detalle, ya sean beneficiosas o no. Para imprimir el subconsciente con el estado deseable, debes asumir el sentimiento que sería tuyo si ya hubieras realizado tu deseo. Al definir tu objetivo, debes concernirte solo con el objetivo mismo. La forma de expresión o las dificultades involucradas no deben ser consideradas por ti. Lo que se piensa con sentimiento en cualquier estado se imprime en el subconsciente. Por lo tanto, si te concentras más que nada en las dificultades, barreras o retrasos, el subconsciente, por su naturaleza no selectiva,
acepta el sentimiento de dificultades y obstáculos como tu petición y procede a producirlos en tu mundo exterior. El subconsciente es la matriz de la creación. Recibe la idea en sí mismo a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea que recibe, pero siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente expresa la idea a imagen y semejanza del sentimiento que recibe. Sentir un estado de desesperanza o imposibilidad es imprimir al subconsciente con la idea de fallar. Aunque el subconsciente le sirve al hombre fielmente, no se debe deducir que la relación es la de un sirviente a su maestro como se concebía antiguamente. Los profetas antiguos lo llaman el esclavo y sirviente del hombre. San Pablo lo personificó como una mujer y dijo: la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. El subconsciente sirve al hombre y fielmente le da forma a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene un disgusto distintivo por la compulsión y responde a la persuasión en lugar de al comando. Consecuentemente, se parece a la esposa amorosa más que al sirviente. El esposo dirige a la esposa. Efesios capítulo 5. Puede no ser cierto del hombre y la mujer en su relación terrestre, pero es cierto del consciente y el subconsciente, o de los aspectos masculino y femenino de la conciencia. El misterio al cual Pablo se refería cuando escribió: «Este es un gran misterio, aquel que ama a su esposa se ama a sí mismo, y ellos dos han de ser uno en la carne», es simplemente el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una e indivisa, pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El consciente, objetivo, o aspecto masculino verdaderamente es la cabeza y domina al subconsciente, subjetivo, o aspecto femenino. Sin embargo, este liderazgo no es ese del tirano, sino del amante. Entonces, al asumir el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo, el subconsciente se motiva para construir lo que se asemeje exactamente a tu asunción. Tus deseos no son aceptados subconscientemente hasta que asumes el sentimiento de su realidad, porque sólo a través del sentimiento es una idea aceptada subconscientemente y sólo a través de esta aceptación subconsciente puede ser expresada alguna vez. Es más fácil atribuirle tu sentimiento a eventos en el mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tu sentimiento. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja lo interior, como es adentro, es afuera. Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado desde el cielo, y el reino de los cielos está dentro de ti. Nada viene de afuera, todas las cosas vienen de adentro, del subconsciente. Es imposible para ti ver otra cosa que los contenidos de tu conciencia. Tu mundo en cada detalle es la conciencia objetivada. Los estados objetivos son testigos de las impresiones del subconsciente. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdadero aquello que tú sientes como verdadero, y debido a que la creación es el resultado de las impresiones del subconsciente, tú, por medio de tus sentimientos, determinas la creación. Ya eres aquello que deseas ser, y tu negativa a creer esto es la única razón por la que no lo ves. Buscar en el exterior por aquello que no sientes que eres es buscar en vano, porque nunca encontramos aquello que deseamos, encontramos solo aquello que somos. Resumiendo, expresas y tienes solo aquello de lo que eres consciente de ser o poseer. Al que tiene, se le da. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es la manera para la realización de tu deseo. La maestría del dominio de ti mismo sobre tus pensamientos y sentimientos es el mayor logro. Sin embargo, hasta que este dominio de ti mismo se alcance a la perfección, de modo que en lugar de apariencia
sientas todo lo que deseas sentir, usa el sueño y la oración para ayudarte en realizar tus estados deseados. Estas son dos puertas de enlace hacia el subconsciente. ¿Cómo usar tu imaginación? Neville, 1955. ¿Cómo usar tu imaginación? El propósito de esta grabación es mostrarte cómo usar tu imaginación para lograr cada uno de tus deseos. La mayoría de las personas está totalmente inconsciente del poder creativo de la imaginación e invariablemente se inclinan ante los dictados de los hechos y aceptan la vida sobre la base del mundo exterior. Pero cuando tú descubres este poder creativo dentro de ti mismo, audazmente afirmarás la supremacía de la imaginación y pondrás todas las cosas en sujeción a ella. Cuando una persona habla de Dios en el hombre, es totalmente inconsciente de que este poder llamado Dios en el hombre es la imaginación del hombre. Este es el poder creativo en el hombre. No hay nada bajo el cielo que no sea tan plástico como la arcilla del alfarero para el toque del espíritu formativo de la imaginación. Una vez un hombre me dijo: «Sabes, Neville, me encanta oírte hablar sobre la imaginación, pero como yo lo hago, invariablemente toco el sillón con mis dedos y empujo mis pies en la alfombra solo para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas». Bueno, indudablemente, él está aún tocando el sillón con sus dedos y empujando sus pies en la alfombra. Bien, déjenme contarles de otra persona que no tocó con sus dedos y no empujó ese pie suyo sobre la plataforma del tranvía. Es la historia de una chica joven que acaba de cumplir los 17. Era víspera de Navidad y ella tenía el corazón triste, pues ese año había perdido a su padre en un accidente y regresaba a lo que parecía ser una casa vacía. No estaba preparada para hacer nada, así que se consiguió un trabajo de camarera. Esa noche era bastante tarde, víspera de Navidad. Estaba lloviendo. El coche estaba lleno de chicos y chicas riendo regresando a casa por sus vacaciones de Navidad, y ella no pudo contener las lágrimas. Afortunadamente para ella, como dije, estaba lloviendo, de modo que levantó su cara a los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia, y entonces, agarrada a la barandilla del tranvía, esto es lo que ella dijo: «Esto no es lluvia. ¿Por qué? Esto es rocío del océano, y no es la sal de las lágrimas lo que saboreo, pues es la sal del mar en el viento, y esto no es San Diego, es un barco, y estoy entrando en la bahía de Samoa». Y ahí ella sintió la realidad de todo lo que había imaginado. Entonces llegó el final del viaje y todos salieron. 10 días después, esta chica recibió una carta de una firma de Chicago diciendo que su tía, varios años antes, cuando navegó hacia Europa, les depositó $3,000 con instrucciones de que si ella no volvía a América, este dinero le debía ser pagado a su sobrina. Ellos acababan de recibir información de la muerte de la tía y estaban ahora actuando según sus instrucciones. Un mes después, esta chica zarpó para Samoa. Cuando entraba en la bahía era tarde esa noche y había sal del mar en el viento. No estaba lloviendo, pero había rocío en el aire, y sintió realmente lo que había sentido un mes antes, solo que esta vez ella había realizado su objetivo. Ahora, toda esta grabación es técnica. Yo quiero mostrarte hoy
cómo poner tu maravillosa imaginación justo en la sensación de tu deseo cumplido y dejarla que permanezca ahí y caer dormido en ese estado. Y yo te prometo, por mi propia experiencia, que realizarás el estado en el que duermes. Si pudieras efectivamente sentirte justo en la situación de tu deseo cumplido y continuar en ella hasta que te quedes dormido. Cuando te sientas justo en ella, permanece ahí hasta que le des todos los matices de la realidad, hasta que le des toda la vivacidad sensorial de la realidad. Mientras lo haces, en ese estado, tranquilamente quédate dormido. Y de un modo que nunca sabrás, tú nunca podrías concebir conscientemente los medios que se emplearían. Te encontrarás moviéndote a través de una serie de acontecimientos que te llevan hacia la realización objetiva de este estado. Ahora, he aquí una técnica práctica. Lo primero que haces, debes saber exactamente qué quieres en este mundo. Cuando sepas exactamente qué quieres, haz una representación tan parecida a la vida como sea posible de lo que tú verías y de lo que tocarías y de lo que harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en tal estado. Por ejemplo, supón que yo quisiera una casa, pero no tuviera dinero. Pero aún así, yo sé lo que quiero. Yo, sin tomar nada en consideración, haría una representación tan parecida a la vida de la casa que me gustaría, con todas las cosas en ella que yo querría. Y entonces, esta noche, cuando me fuera a la cama, lo haría en un estado somnoliento adormecido, el estado que bordea el sueño. Imaginaría que efectivamente estoy en tal casa, que si saliera de la cama pisaría el suelo de esa casa. Si saliera de esta habitación, entraría en la habitación adyacente a mi habitación imaginada en esa casa. Y mientras estoy tocando el mobiliario y sintiendo que es sólidamente real, y mientras estoy pasando de una habitación a la otra en mi casa imaginaria, entraría en un profundo sueño en ese estado. Y yo sé que de un modo que conscientemente no podría concebir, realizaría mi casa. Lo he visto funcionar una y otra vez. Si yo quisiera promoción en mi negocio, me preguntaría a mí mismo, ¿qué responsabilidades adicionales serían las mías si se me dieran esta gran promoción? ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué vería? ¿Qué actuaría? Y entonces, en mi imaginación comenzaría a ver y a tocar y a hacer y a actuar como yo exteriormente vería y tocaría y actuaría si yo estuviera en esa posición. Si yo ahora deseara el compañero de mi vida, si ahora fuera en busca de alguna maravillosa chica o algún maravilloso hombre, ¿qué me encontraría yo haciendo realmente que implicara que he alcanzado mi estado? Por ejemplo, supón ahora que yo fuera una señora. Una cosa que seguro que haría es que llevaría un anillo de boda. Tomaría mis manos imaginarias y sentiría el anillo que imaginaría que está ahí, y seguiría sintiéndolo y sintiéndolo hasta que me pareciera que es sólidamente real. Le daría toda la vivacidad sensorial que soy capaz de dar a algo, y mientras estoy sintiendo mi anillo imaginario, que implica que estoy casada, me dormiría. Esta historia se nos cuenta en el Cantar de los Cantares o el Cantar de Salomón. Se dice: de noche en mi cama le vi a quien mi alma amaba. Le encontré a quien mi alma amaba, y no le dejaría ir hasta que le hubiera traído a casa de mi madre, justo a la alcoba de ella que me concibió. Si yo tomara este bello poema y lo pusiera en español moderno, en lenguaje práctico, sería esto: mientras estoy sentado en mi silla, yo me sentiría justo en la situación de mi deseo cumplido, y habiéndome sentido en ese estado, no la dejaría ir. Conservaría ese estado de ánimo vivo, y en ese estado de ánimo me dormiría. Eso es llevarlo justo a la alcoba de mi madre, a la alcoba de ella que me concibió.
Como sabéis, la gente está totalmente inconsciente de este fantástico poder de la imaginación, pero cuando el hombre comienza a descubrir este poder dentro de él, nunca desempeña el papel que anteriormente desempeñaba. No vuelve atrás y se convierte en un mero reflector de la vida. De ahí en adelante, él es el afectador de la vida. El secreto de ello es centrar tu imaginación en la sensación del deseo cumplido y permanecer ahí. Pues en nuestra capacidad de vivir en la sensación del deseo cumplido reside nuestra capacidad para vivir la vida más abundante. La mayoría de nosotros tenemos miedo de imaginarnos a nosotros mismos como individuos importantes y nobles, seguros de nuestra contribución al mundo solo porque en el mismo momento en que empezamos nuestra asunción, la razón y nuestros sentidos niegan la verdad de nuestra asunción. Parecemos estar en las garras de una urgencia inconsciente que nos hace aferrarnos desesperadamente al mundo de las cosas familiares y resistir todas esas amenazas de desprendernos de nuestros familiares y aparentemente seguros amarres. Bueno, yo apelo a que lo intentes. Si lo intentas, descubrirás esta gran sabiduría de los antiguos, pues ellos nos la contaron en su propia maravillosa y extraña forma simbólica. Pero desgraciadamente, tú y yo malinterpretamos sus relatos y los tomamos por la historia, cuando ellos lo intentaron como enseñanza para simplemente conseguir cada objetivo nuestro. Como ves, la imaginación nos pone interiormente en contacto con el mundo de los estados. Estos estados existen, están presentes ahora, pero son meras posibilidades mientras pensemos en ellos. Pero se convierten en todopoderosamente reales cuando pensamos desde ellos y moramos en ellos. ¿Sabes? Hay una amplia diferencia entre pensar en lo que tú quieres en este mundo y pensar desde lo que tú quieres. Déjame que te cuente cuando por primera vez oí hablar de este extraño y maravilloso poder de la imaginación. Fue en 1933 en Nueva York. Un viejo amigo mío me lo enseñó. Fue al 14º de San Juan y leyó esto: en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, yo vendré de nuevo y te recibiré en mí mismo, para que ahí donde yo estoy tú puedas estar también. Me explicó que este personaje central de los evangelios era la imaginación humana. Esa mansión no era un lugar en alguna casa celestial, sino simplemente mi deseo. Si yo hiciera una viva representación del estado deseado y luego entrara en ese estado y permaneciera en ese estado, lo realizaría. En ese momento, yo quería hacer un viaje a la isla de Barbados, en las Indias Occidentales, pero no tenía dinero. Él me explicó que si yo esa noche, mientras dormía en Nueva York, asumía que estaba durmiendo en la casa de mi padre terrenal en Barbados y cayera en un profundo sueño en ese estado, yo realizaría mi viaje. Bueno, yo le tomé la palabra y lo intenté. Durante un mes, noche tras noche, mientras me quedaba dormido, yo asumía que estaba durmiendo en casa de mi padre en Barbados. Al final del mes llegó una invitación de mi familia, invitándome a pasar el invierno en Barbados. Yo zarpé para Barbados a principios de diciembre de ese año. Desde entonces supe que había encontrado a este Salvador en mí mismo. El viejo me dijo que nunca fallaría. Incluso después de que ocurrió, yo difícilmente podía creer que no habría ocurrido de todos modos. Así de extraño es todo esto. Reflexionándolo, sucede tan naturalmente que empiezas a sentir o a decirte a ti mismo, bueno, podría haber sucedido de todos modos, y rápidamente te recuperas de esta maravillosa experiencia tuya. Nunca me falló si yo le daba al estado de ánimo
al estado de ánimo imaginado, vivacidad sensorial. Podría contarte innumerables historias de casos para mostrarte cómo funciona, pero en esencia es simple. Tú simplemente sabes lo que quieres. Cuando sabes lo que quieres, estás pensando en ello. Eso no es suficiente. Debes ahora empezar a pensar desde ello. Bueno, ¿cómo puedo pensar desde ello? Yo estoy aquí sentado y deseo estar en otra parte. ¿Cómo puedo yo, mientras estoy sentado aquí físicamente, ponerme con la imaginación en un punto del espacio apartado de esta habitación y hacer que eso sea real para mí? Bastante fácilmente. Mi imaginación me pone en contacto interiormente con ese estado. Imagino que estoy efectivamente donde deseo estar. ¿Cómo puedo decir que estoy ahí? Hay un modo de demostrar que estoy ahí, pues lo que una persona ve cuando describe su mundo es, cuando lo describe, relativo a ella misma. Así, lo que el mundo parece depende enteramente de dónde yo estoy cuando hago mi observación. Así, si como yo describo mi mundo está relacionado con ese punto en el espacio que me imagino que estoy ocupando, entonces debo estar ahí. Yo no estoy ahí físicamente, no, pero estoy ahí en mi imaginación. Y mi imaginación es mi yo real. Y donde voy en mi imaginación y lo hago real, ahí iré en la carne también. Cuando en ese estado caigo dormido, está hecho. Nunca lo he visto fallar. De modo que esta es la sencilla técnica de cómo usar tu imaginación para realizar cada uno de tus objetivos. He aquí un ejercicio muy sano y productivo para la imaginación, algo que deberías hacer diariamente. Revive diariamente el día como tú deseas haberlo vivido, revisando las escenas para hacerlas conformes a tus ideales. Por ejemplo, supón que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes. Revisa la carta, reescríbela mentalmente y hazla conforme a las noticias que tú deseas que hubieras recibido. O supón que no recibiste la carta que deseas que hubieras recibido. Escribe la carta tú mismo e imagina que recibiste tal carta. Déjame contarte una historia que tuvo lugar en Nueva York no hace mucho tiempo. Sentada en mi audiencia estaba esta señora que me había oído numerosas veces y yo estaba contando la historia de la revisión. Que el hombre, no conociendo el poder de la imaginación, se va a dormir al final de su día, cansado y agotado, aceptando como definitivos todos los acontecimientos del día. Y yo estaba intentando mostrar que el hombre debería, en ese momento antes de dormirse, reescribir el día entero y hacerlo conforme al día que deseaba haber experimentado. He aquí el modo en que una señora utilizó sabiamente esta ley de la revisión. Parece que hacía 2 años ella fue echada de casa de su nuera. Durante 2 años no hubo correspondencia. Había enviado a su nieto al menos 2 docenas de regalos en ese intervalo, pero ninguno fue nunca reconocido. Habiendo oído la historia de la revisión, esto fue lo que hizo. Cuando se retiró por la noche, mentalmente construyó 2 cartas. Una imaginó que venía de su nieto y la otra de su nuera. En esas cartas ellos expresaban un profundo afecto por ella y se preguntaban por qué no había llamado para verlos. Hizo esto durante 7 noches consecutivas, sosteniendo en su mano imaginaria la carta que ella imaginaba que había recibido y leyendo esas cartas una y otra vez hasta que se despertaba dentro de ella la satisfacción de haberlo oído. Entonces se dormía. Al 8º día recibió una carta de su nuera. Dentro había 2 cartas, una de su nieto y otra de la nuera. Prácticamente reproducían las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a ella misma 8 días antes. Este arte de la revisión puede ser utilizado en cualquier apartado de tu vida. Toma el tema de la salud. Supón que estuvieras enfermo.
Trae ante tu ojo mental la imagen de un amigo. Pon en esa cara una expresión que implique que él o ella ve en ti lo que tú quieres que todo el mundo vea. Simplemente imagina que él te está diciendo que nunca te ha visto con mejor aspecto. Y tú respondes: nunca me he sentido mejor. Supón que te heriste en el pie. Entonces haz esto. Construye mentalmente un drama que implique que estás andando, que estás haciendo todo lo que harías si el pie estuviera normal. Y hazlo una y otra vez hasta que tome los matices de la realidad. Siempre que haces en tu imaginación lo que te gustaría hacer en el mundo externo, eso harás en el mundo externo. El único requisito es despertar tu atención de un modo y con tal intensidad que te vuelvas completamente absorto en la acción revisada. Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos con este ejercicio imaginativo y finalmente lograrás la visión en el mundo interior. La vida abundante que se nos prometió es nuestra para disfrutarla ahora. Pero hasta que tengamos el sentimiento del Creador como nuestra imaginación, no podemos experimentarla. La imaginación persistente, centrada en la sensación del deseo cumplido, es el secreto de todas las operaciones exitosas. Solo este es el medio de cumplir la intención. Cada etapa de progreso del hombre está hecha por el ejercicio voluntario consciente de la imaginación. Entonces comprenderás por qué todos los poetas han resaltado la importancia de la imaginación vívida, controlada. Escucha esto del gran William Blake. En tu propio seno llevas tu cielo y tierra, y todo lo que contemplas, aunque parece fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortandad no es sino una sombra. Inténtalo, y tú también comprobarás que tu imaginación es el creador.